Voy a recordar cuando el Señor constituyó el presbiterio, entendimos o tratamos de entender con la visión de lo que hoy el Espíritu Santo nos recordaba a través del apóstol Oscar. Hay una visión que Dios ha sembrado en un Moisés, que en realidad esa visión ni siquiera es de Moisés, es de Dios realmente. La visión que Dios ha puesto en el corazón de Papa Byron, porque ese es el diseño, realmente ni siquiera es de Papa Byron, es del Espíritu Santo a través de Papa Byron para levantar el nombre de Jesús en las naciones. Y Proverbios nos enseña: dame, hijo mío, tu corazón y tus ojos miren por mis caminos. Entonces, definitivamente, de ese pedacito de corazón que el Señor ha puesto en Papa Byron, a nosotros nos toca el tema de Israel. Cuando se constituyó el presbiterio hace ya casi 2 años, entendimos de parte de Dios que habían 4 propósitos básicos: promover el estudio y la divulgación de los principios bíblicos relacionados con Israel. Primero, entender cuál es el plan de Dios con Israel, a través de Israel, etc. Segundo, predicar el evangelio a los judíos. Tercero, levantar y promover intercesión a favor de Israel. Y básicamente esos 3. A Dios gracias que desde que se empezó, todos los meses, Dios nos ha dado la gracia de perseverar. A veces con un poquito más de asistencia, a veces con menos. Creo que en ese sentido hemos sido privilegiados porque no siempre sé que otros presbiterios han podido contar con esa asistencia, porque son muchas demandas, ¿no? En ese sentido, el perseverar, y incluso en momentos delicados como cuando hubo la guerra de 12 días y demás, tuvimos los 12 días con intercesión diario. En determinados momentos hicimos equipo con el apóstol Florita y el presbiterio de guerra también para interceder. Creo que el mayor logro que el Señor nos ha permitido es precisamente perseverar. Uno, en escudriñar principios bíblicos respecto a Israel, que a menos que uno en algún momento en el caminar de su vida ministerial se haya puesto a estudiar, normalmente uno no repara mucho en ello. Y es importante porque una de las cosas que hemos visto como presbiterio es que cuando Dios nos concede entender un poquito más el plan de Dios con Israel, el plan de Dios general y la función de Israel, cómo el Padre no solamente entregó al Hijo, sino que entregó también a su nación primogénita y permitió que fueran endurecidos en parte y cayeran en parte y temporalmente para la salvación nuestra. Eso nos provoca una gran deuda de gratitud y compromiso. Y desafortunadamente el tema del antisemitismo no afecta solo a los inconversos. Parte de la iglesia evangélica es antisemita. Y esa es una de las cosas que yo creo que nos ha asustado en estos casi 2 años. Darnos cuenta que una buena parte de la iglesia evangélica o de la iglesia es antisemita. Todavía arrastra las limitaciones doctrinales, quizás pudiéramos decir, de Lutero. Entonces eso nos genera un gran compromiso. Creo que una linda constatación que hemos visto también es que en Israel hay un remanente de judíos muy dinámico. Si bien es cierto que son muy pocos, alrededor de unos 15.000 judíos cristianos nacidos nuevos o mesiánicos, discípulos de Cristo, en comparación con una población de 8 millones, la realidad es que son muy dinámicos. Y al principio la idea que yo tenía era que, pues si Dios nos concede, vamos a ir a predicarle a los judíos. Pero he ido entendiendo que sin renunciar a ese anhelo que es de Dios, se abre una posibilidad muy grande también, no solamente de ir a predicar a los judíos,
sino de ir a apoyar la obra que ya el Señor está haciendo a través de ese remanente. Es decir, ir a ayudar a los que ya el Señor alcanzó y ayudarlos y sumarnos con ellos en la labor de alcanzar a todo el pueblo de Israel. Otra cosa que hemos constatado en este tiempo es que el Señor ya tiene varios ministerios latinos en Israel, es decir, personas que judíos que en algún momento Cristo les alcanzó y eran judíos nacidos en México, pero ya el Señor los tiene en Israel, o judíos argentinos que ya Dios tiene en Israel. Y no son pocos los ministerios judíos, gente de descendencia judía, que quizás no fue ortodoxa, algunos sí, otros no en la familia, pero definitivamente son judíos de descendencia y que hoy en día son discípulos de Cristo o mesiánicos y están ahí. Y a mí me da mucho gusto porque normalmente cuando vemos como referencia grandes ministerios que apoyan la obra de Israel, casi siempre son norteamericanos. Hoy en día el Señor ha levantado también un remanente. ¿Y por qué comento eso? Porque también ahí se abre un marco de colaboración hermoso. Entonces, voy a terminar con este comentario. Yo le pedí a los encargados que si querían agregar alguna idea para este reporte, y voy a comentar lo que el apóstol Hipólito me mandaba en privado, pero es hermoso, y me decía el apóstol Hipólito: quiero decirte que para nosotros en lo personal y como Iglesia Espíritu y Verdad hemos aprendido cada día a amar más al pueblo de Dios y a ponerlo presente en todas nuestras oraciones, algo que no hacíamos con tanta frecuencia. Yo estoy seguro que eso, todos los que hemos tenido un contacto con el Presbiterio de Amor por Israel, ha sido un denominador común. Sabíamos que Israel era importante, sabíamos que ellos, por gracia, fueron llamados, pero nunca logramos imaginar cuán importantes son. No solamente en el pasado, sino en el presente, cómo Dios trata con las naciones, no solamente en su relación con Cristo, sino incluso en su relación con Israel actualmente, y la importancia estratégica, crucial, insustituible que tienen cuando vemos el escenario del regreso de Cristo. Mi esposa estaba en Chiapas hace unos días y estando allá, el Señor le habló, tuvo un sueño. Desafortunadamente está trabajando, no está aquí para contarlo. Pero tuvo un sueño y en el sueño veía que estaba sentada en una mesa de ancianos y esos ancianos le decían: les pido que no dejen de orar por nuestra tierra porque es la tierra de nuestro Padre. Y entendí que esa voz de Dios que le dio a mi esposa en sueños tenía que ver, esa tierra es de nuestro Padre Celestial y esa tierra es de nuestro Padre Abraham. Reconocer nuestras raíces judías de la manera correcta, conforme al nuevo pacto, conforme a la verdad presente, trae una transformación en nuestro ministerio. Y esperamos que cada vez más en todos los ministerios de su Rey de Gloria esto vaya calando. Perdonen, creo que se me he pasado como 2 minutos. Bendiciones. Amén. Pues bueno, me toca a mí, ¿verdad? Entonces, rápidamente, amados, yo voy a compartir pantalla con ustedes para irme explicando. ¿Ok?